El siglo XVIII supuso a nivel europeo un momento de profundos cambios, que afectaron a la esencia misma de la sociedad y evidenciaron las agudas carencias de un sistema estamental que comenzó a verse como obsoleto. Tales cambios incumbían a la economía, la política, la educación, la cultura y, por supuesto, también al arte. Estas transformaciones se convirtieron en una auténtica revolución, poniendo de manifiesto un panorama muy complejo que en ocasiones ha sido tratado con un reduccionismo excesivamente simplista, porque pretender que la equivalencia artística de la Ilustración sea, de modo exclusivo, el denominado neoclasicismo, implica perder de vista los múltiples lenguajes estéticos que tuvieron lugar a lo largo del 700. Es cierto que a España esta metamorfosis europea llegó más tarde que al resto del continente, pero el periodo que comprende el reinado de Carlos III, 1759-1788, se convierte en un magnífico ejemplo de las principales ideas que conllevaba el pensamiento ilustrado. Ideas que se intentaron plasmar en el arte, a pesar de que no siempre fue sencillo. La estética barroca había calado hondo en el imaginario popular y pretender sustituirla se convirtió en una difícil tarea que no en todas las ocasiones acabó en éxito. La fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752 resultó clave en dicho empeño, pues la intención de los intelectuales del momento era que desde la institución se controlara la práctica totalidad del arte creado en nuestro país, labor ímproba que requirió de algo más que la voluntad de los ilustrados. Varios decretos reales intervinieron directamente en la materialización de las obras de arte, y la piedra se convirtió en el elemento por excelencia de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XVIII. En 1777 se prohibió realizar retablos en madera. Habrían de hacerse en piedra, mármol o jaspe, en su defecto en estuco. Lo que pretendía ser el modo de evitar los terribles incendios en los templos, en realidad escondía toda una revolución estética, un cambio de mentalidad reflejado en la obra de arte. Uno de los intelectuales ligados a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que intentó por todos los medios que el clasicismo se convirtiera en la piedra angular del arte, fue el abate Antonio Pont. La obra de su vida fue su extenso viaje de España, 18 tomos publicados entre 1772 y 1794, en los que recorrió buena parte del territorio nacional, dejando por escrito su descripción y opinión de las obras artísticas que lo poblaban. Sus juicios, su criterio, contribuyeron a formar y conformar el nuevo gusto estético, centrándose fundamentalmente en la arquitectura. Este texto se ha ganado con creces un puesto en la historia de la tratadística española, de la literatura artística y de la arquitectura. Es una pieza clave en la investigación del siglo XVIII, y no solo desde el punto de vista artístico. Inserta, como pocas obras, en el contexto político y cultural del momento en que vio la luz. Este periplo pronto se convirtió en un manifiesto económico, social y educativo, logrando un éxito inmediato y ser causa y consecuencia de los cambios que se estaban produciendo en la España del siglo de las luces. Desde aquí realizaremos el mismo recorrido que él hizo en el siglo XVIII en la ciudad de Segovia. Intentaremos mirar con sus ojos y entender los periodos artísticos desde el punto de vista de un ilustrado. La antigüedad clásica supuso para Pons el punto culmen de la perfección de las bellas artes, valorando las obras griegas y romanas muy por encima del resto de manifestaciones, suponiendo éstas un ejemplo de la norma a seguir. Se inserta nuestro viajero en una corriente que consideraba que los antiguos habían logrado extraer la esencia misma de la naturaleza para conseguir plasmarla en el arte. Estas obras, a su juicio absolutamente perfectas, se convertían en modelos universales y en los mejores prototipos en que podrían fijarse los aprendices de artistas. Quizá fueron sus 10 años en Roma, quizá fue el pensamiento de la época, quizá fue que en el arte clásico se hallaba el paradigma del buen gusto. Cualquiera que fuese la razón, hizo que Pons se preocupara personalmente por mantener las pensiones de los artistas en la capital italiana y que defendiera la copia de las esculturas clásicas como la piedra angular sobre la que apoyar la educación artística. Su primera parada es en la Torre de Hércules, convento de Santo Domingo el Real, donde acude para ver una escultura de teórico origen romano de Hércules egipcio, cuyo grabado encontró en la obra de Colmenares. Pons no llegó a ver dicha escultura, pero Isidoro Bosarte sí lo hizo unos años después, calificándola como la última imbecilidad del arte. Sin duda alguna, la obra de este periodo que más impresiona a Pons es el famoso acueducto, obra insigne por su forma, grandiosidad y solidez. Fue la obra de abastecimiento de agua que mayor admiración le causó de todas cuantas vio, quizá por mantenerse en funcionamiento después de, como él mismo afirma, al menos 1700 años. No se resiste a insertar una crítica de los edificios que lo rodean.
En dicho paraje del valle y azoguejo hay algunos edificios arrimados a los mismos pilares del puente, que sin ellos ciertamente haría un objeto más grandioso y en tan grande altura. Se puede apreciar en el grabado de la estampa que Diego de Villanueva dio a la imprenta en 1752 y que Pons incluye en la obra, así como en la acuarela realizada por Edward Hawke Locker, un viajero inglés que recorrió España en el otoño de 1813, al igual que el dibujo realizado por José María Brial. Nos adentramos en uno de los periodos más inaprensibles desde el punto de vista de los ilustrados. El espacio de tiempo comprendido entre la Antigüedad y el Renacimiento supone un abismo en la erudición dieciochesca, en el que es difícil penetrar sin observar contradicciones e inexactitudes, fruto de la falta de conocimiento en el proceso histórico medieval. La Edad Media seguía siendo una era de un milenio en la que algunos estudiosos no observaban diferencias estilísticas. Otros sí lo hacían, pero carecían de una base teórica sólida. En consecuencia, la apreciación de los estilos medievales desemboca en un intenso debate que ya en el último cuarto del siglo XVIII preludia posturas que se pondrán de manifiesto en la centuria posterior, adelantando signos propios del romanticismo. El momento histórico y artístico que estamos analizando se convierte en el embrión de ciertas ideas que comienzan a agitarse en las mentes europeas y que se consolidarán a lo largo del siglo XIX. Pons distinguió entre lo que llamó gótico antiguo y moderno, un avance de la moderna división del periodo medieval en románico y gótico. Es muy frecuente que los juicios estéticos de los hombres de la Ilustración en referencia al gótico pequen de contradictorios, pues si bien lo valoraron siempre desde una óptica clasicista, también es cierto que supieron apreciar notas sensibles, como su valor técnico, su fortaleza, la ligereza de sus muros e incluso su decoración, algo llamativo teniendo en cuenta la opinión que les merecía a los académicos el exceso de ornamentación. Así Pons distinguió claramente este gótico moderno de lo que calificó como antigualla gótica, y que utilizó para referirse a aquellas edificaciones de la Alta Edad Media. Es muy difícil deducir de sus aportaciones en el viaje cuál era su opinión sobre el románico, suponiendo que la tuviera. Se muestra en todo momento cauto y hay autores que opinan que sus muchas omisiones segovianas revelan su incomprensión. Puede que tuviera un juicio, pero con toda probabilidad era confuso e impreciso, lo que le lleva a efectuar escasos comentarios de obras levantadas entre los siglos XI y XII. Ni siquiera se molestó en buscar su origen, como sí lo hizo con el gótico moderno, al que se refiere en multitud de ocasiones como arquitectura alemana. De hecho, propuso que se le pudiera llamar a este género de arquitectura alemana o tudesca, como introducida por los alemanes muchos siglos después de la venida de aquellas naciones del norte. En su paseo segoviano se limita a citar las iglesias de San Miguel, San Martín, San Justo, San Esteban y San Juan de los Caballeros, estas últimas románicas, sin detenerse en ningún momento en su arquitectura y centrándose solo en algún elemento del interior de las mismas que haya llamado su atención. La actual parroquia de San Miguel se construyó en la calle Infanta Isabel. Posee una nave de gran altura cubierta por bóvedas de tracería gótica, crucero y capillas laterales. De ella afirma Pons: en la parroquia de San Miguel, junto a la plaza, hay una pintura en tabla con sus puertas, en una de las capillas del lado de la epístola, cosa acabadísima en el estilo alemán, del tiempo de Durero, y representa el descendimiento de la cruz. El retablo mayor es de mejor forma que los de casi todas las demás parroquias. La pintura en tabla en cuestión es el tríptico del descendimiento, de Ambrosius Benson, ubicada en la capilla de Nuestra Señora de la Paz y que ahora se halla en la sala de pintura del bajo claustro de la catedral. Son pocos los espacios pertenecientes al gótico moderno que menciona, y menos aún sus aportaciones arquitectónicas. De la catedral llega a admitir que es uno de los mejores templos de España en su línea, o que el tal Ontañón sería hombre de mucho saber en este género de arquitectura. Ni una sola referencia al sepulcro de Beatriz Portocarrero, de Juan Guas, que se encuentra en el monasterio del Parral, ni tampoco sobre la magnífica portada de Santa Cruz la Real, atribuida al mismo autor. Lo mismo sucede con el convento de San Francisco, hoy sede de la Academia de Artillería. La llegada del siglo XVI trajo consigo la tan ansiada por los ilustrados restauración de las artes, recuperando unos principios sobre los que iban a basar los presupuestos artísticos de su propia centuria. En este sentido, Pons puso algo más que un grano de arena en la configuración historiográfica del siglo XVIII, logrando con sus escritos que algunos términos se asentaran en la historia del arte de manera definitiva. Por primera vez leeremos cómo se deshacen alabanzas ante una obra del estilo de Herrera,
o el modo detallado y detallista en que describe un retablo realizado en el tiempo de Felipe II. El caso segoviano sirve para dar buena cuenta de ello, pero también para ejemplificar cómo era plenamente consciente de que no todas las artes realizadas en el Renacimiento se hacían a la manera romana, hecho que lo llevó a buscar una denominación adecuada y distintiva. Pons tuvo muy presente el hecho de que desde las primeras décadas del siglo XVI se estaban produciendo transformaciones esenciales, en el sentido más literal del término, pues era la esencia misma del arte la que estaba cambiando. Para este primer momento utilizó la denominación de arquitectura del tiempo del reinado de Carlos V, que puede que situara las obras cronológicamente pero no aportaba mucho más. En este intento de acotar los títulos comenzó a utilizar para este periodo el término plateresco, y si bien no tiene la primicia en su uso, sí en su consolidación y difusión. Este periodo carecía de la simplicidad del clasicismo característica indispensable para él, lo que hace que importantes obras de este momento queden fuera de sus descripciones. Pero cuando la arquitectura llega a su más alta cota es para los ilustrados con Juan de Herrera. La razón, la simplicidad, la asunción de los principios clásicos y la comprensión de la naturaleza le conferían al estilo herreriano carácter normativo, convirtiéndolo en el ejemplo a imitar. Son numerosas las paradas renacentistas que realiza. El Santo Entierro, de Juan de Juni, del que dice: en este altar lo principal es un medio relieve que representa el descendimiento de la cruz con figuras al natural, manifestándose en todo ello el extraordinario espíritu del artífice. La portada de San Frutos, que atribuye a Francisco de Mora, aunque en realidad fue realizada por Pedro de Brizuela en 1611. Los sepulcros del monasterio de Parral, de Juan Pacheco, marqués de Villena, y su mujer, María Portocarrero. La sencilla portada del convento de los Carmelitas, o las pinturas, como él dice, de razonable mérito que se encuentra en el santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla. Sin olvidar el retablo de la iglesia de Santa Cruz la Real, mandado realizar por Felipe II en 1562 y que se perdió en el incendio de 1809. A este retablo le dedica una de las más prolijas descripciones de la carta. El antiguo convento de los agustinos, hoy desaparecido y del que solo quedan los muros de la cabecera, la fachada del ayuntamiento, de la que dice una de las mejores, o el alcázar. De este edificio destaca su patio herreriano y las esculturas de los reyes del Gran Salón, así como un bello cuadro de Bartolomé Carducho. Puede que la mejor forma de conocer la opinión de Pons sobre el arte barroco sea recopilando algunos de los adjetivos que le dedica sin ningún tipo de piedad. Locura churrigueresca, retablones, obras del capricho, del aturdimiento, del delirio, cosas de ignorantes, pegotes, emplastos, indignos e informes maderajes, faltos de orden y concierto, desatino, ridículas fruslerías, mezquindades, algarabías, armatostes de hojarasca, deformidades, torpe ignorancia, fealdad, locuras rematadas de miembros bárbaros y monstruosos. Si hemos podido comprobar que era parco en palabras cuando se trataba de alabanzas, no sucedía lo mismo con las críticas. Esta versión va mucho más allá de lo artístico, se dirigía hacia aquello que la exaltación del barroco representaba, al gasto excesivo, a la parafernalia, a la puesta en escena, a la impresionabilidad del público que quedaba ensimismado por tales manifestaciones, en definitiva, a la exageración. En toda esta crítica salvaje subyacen las propuestas regeneracionistas de la Ilustración. La condena de Pons y del resto de ilustrados se realiza en nombre de la razón, y en ella reverberan también su postura religiosa, alejada de hipérboles y ostentaciones, centrada en una recuperación de la sencillez. El clasicismo representaba todos estos principios y era el contrapunto perfecto a la etapa precedente. El ataque a las obras churriguerescas se inscribe dentro de una corriente que ya había arraigado en los académicos cuando el primer tomo del Viaje sale a la luz, pero la obra del valenciano normalizó la reprobación. Puede que los ilustrados quisieran acabar con cualquier huella de aquello que consideraban como un reflejo manifiesto de la incultura, pero lo cierto es que al pueblo le cautivaba. Se estuvieron realizando retablos barrocos hasta casi el final del siglo XVIII, y aunque muchos se perdieron, los cientos de críticas que aparecen en el Viaje son también un vestigio de la importancia que la secta churrigueresca tuvo en la historia del arte español. El cambio que supuso la llegada a España de la dinastía borbónica también tuvo su reflejo en el arte. La influencia que tuvieron tanto la Corona como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el panorama artístico español es incontestable y evidente, aunque también es cierto que no lograron su objetivo principal de desterrar por completo el arte barroco. No obstante, consiguieron que el clasicismo, a través de sus diferentes lenguajes, se instalara en el complejo panorama que se desarrolló a lo largo de la centuria. Estamos en la vía sacra de la Catedral de Segovia, que une el coro
con el altar de la Capilla Mayor. Lo que tengo a mis espaldas es el retablo que realizó Francesco Sabatini por patrocinio real de Carlos III y que fue terminado en el año 1776. Este altar cuenta con 34 tipos de piedras diferentes, todas procedentes de canteras españolas. Se realizó prácticamente en su totalidad en el Palacio Real de Madrid y después lo trajeron aquí a Segovia. Para poder armarlo, el altar tiene la forma ochavada de la capilla. Se tuvo que cambiar la cimentación y, como podemos ver, es absolutamente todo de mármol. Las figuras que están en él corresponden a San Frutos, el patrón de Segovia, San Jeroteo, el que se dice que fue su primer obispo, Santa Engracia y San Valentín, los hermanos de San Frutos. No podemos considerar que este retablo tenga una iconografía especialmente complicada, pero sí fue toda una declaración de intenciones. Sirvió como ejemplo de la retablística posterior en la segunda mitad del siglo XVIII. Del barroco clasicista romano, con el que empezó Francesco Sabatini, poco a poco las líneas se fueron diluyendo y se fueron simplificando, hasta llegar al ansiado clasicismo que querían los ilustrados. Este breve recorrido ha pretendido ser una aproximación a una obra que en su día consideró el arte y su reflejo como un pilar fundamental de la educación de un país, en la que se quiso realizar un acercamiento a la práctica totalidad del patrimonio español, con la intención de demostrar que la altura moral de una nación está íntimamente ligada a su cultura, bajo unos presupuestos fruto de su época y enmarcada en un siglo de las luces empeñado en agotar la oscuridad.